Vamos a ir entonces al asunto del abordaje de la consejería pastoral, ¿no? Básicamente, esto, eh, el abordaje bíblico inteligente, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Apuntando a conflictos psicoespirituales del ser humano y con la finalidad de cambiar toda parte de la estructura y rasgos digamos, enfermos de conducta, ¿no? Esa es más o menos la concepción del asunto, o en todo caso, construir conducta, ¿no? Tiene la finalidad de hacer cambios de comportamiento en la persona, eh, o por lo menos la consejería sugiere ese tipo de, digamos, de cambios de comportamiento, o sea, guiar para desarrollar en la persona un tratamiento y realizar un comportamiento de tal manera que llegue a una madurez. En este caso quiero, quizás para tomar una base eh, dentro del trabajo que se habla en la Biblia de discipulado, de enseñanza, de fortalecimiento, hay un pasaje en el capítulo 4 de Efesios que nos, nos lleva a una cuestión importante, porque la consejería no solamente es apuntar a solamente conflictos espirituales, psicológicos o problemas que uno tenga, sino tiene que ver entonces con esto que dice aquí la palabra, que los ministerios fueron constituidos por un elemento básico. El versículo 12, dice 4, 12 de Efesios, nos dice algo ahí, que los ministerios, la tarea, las habilidades y la consejería también está para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, uno de los aportes que tiene la consejería tiene que ver entonces con esta tarea de llevar a que todo hijo de Dios llegue a ser un varón perfecto, ¿no? Y varón perfecto, o sea, varón maduro a la medida y en la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez creo que es lo que plantea esto. Ese es lo ideal, ese es lo que quisiéramos tener, pero no siempre se da. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay limitaciones. Hay limitaciones y esto se manifiesta en las conductas. Conductas que tienen que ver con algunos traumas, con algunas dificultades, problemas no resueltos, situaciones que todavía uno está dependiendo. Entonces, no se forja lo que el ideal plantea aquí o lo que es la meta final de llegar a la semejanza en Cristo. Por eso es que la consejería necesita entonces ser una guianza, aconsejamiento, una tarea de llevar hacia un comportamiento que sea semejante por lo menos a la imagen de Cristo. Pero debemos reconocer que hay responsabilidad humana en los problemas del hombre, ¿no? Somos seres humanos y en nuestras relaciones siempre van a haber conflictos o situaciones. Y esto es normal. Es normal que tengamos esas situaciones. La, digamos, el aspecto, lo que debemos tomar en cuenta es cómo enfrentar problemas y situaciones, cómo enfrentar los conflictos, de qué manera, digamos, cuando viene una prueba o una dificultad, cómo nos agarra, cómo nos toma, ¿no? Y hay que estar prevenido. Creo que una de las cosas que no hacemos es prevención. Y quiero plantear, aunque no lo tenemos ahí en el escrito, que debemos hacer un poco de prevención también. Y una prevención, un trabajo de prevención en la pastoral, usando la consejería como medio de tratamiento también para prevenir y evitar situaciones
a posterior, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos, y toda la consejería de paso está ligada a eso, es a atender problemas o situaciones que ya se han dado, ¿no? Han salido a la luz y entonces cómo resolverlos. O el aconsejado o aquel que quiere por un consejo viene por algo como este para plantear su problema, cómo salir de esa situación, es, es porque el consejero entonces lo que trata es de orientar y nuestra idea es o nuestra forma de consejo es al estilo bombero, ¿no? Es cuando ocurre el incendio, llamamos al bombero y el bombero va y entonces trata de apagar el incendio. Esa es la idea que tenemos de consejería. Pastor, tienen que ir a arreglar la situación porque ha habido un conflicto ahí, ¿no? Él es el que tiene la voz, entonces tiene que plantear. Pero la idea de consejería no va con que él dé la solución, sino que los propios, digamos, participantes de la situación, del problema, encuentren su propia solución, claro, con un consejo, con un apoyo, con una ayuda que se les pueda brindar. Los problemas pueden ser muchos, psicológicos, espirituales, psicosomáticos, problemas generacionales también, ¿no? Y algunos hasta plantean maldiciones generacionales. Desde esa perspectiva no estoy tan muy de acuerdo con eso, ¿no? Es una nueva óptica que plantean por ahí algunos, ¿ya? Pero sí creo que hay problemas generacionales, hay problemas, hay situaciones genéticas, unas situaciones de herencia, es decir, de construcción de familia, ¿no? Que se van a ir manifestando en las generaciones siguientes. Ahora, para realizar consejería mixto debe tener los siguientes elementos. Tener sensibilidad para la persona que va a tratar, tener la compasión que tuvo Jesús, tener fe en la obra de Dios, o sea, en el hecho de que hay, que tiene que enfrentar esto como obra de Dios, ¿no? Eso es lo interesante de la consejería. Algunos quizás lo pueden tomar como digamos, como la piel en el zapato en la pastoral, ¿no? A uno le gusta predicar, a uno le gusta aconsejar, o no le gusta atender funerales, ¿no? Creo que todo el paquete de la tarea pastoral implica eso, y es necesario entonces eh, tomarle el gusto a cada una de las cosas que debemos de realizar dentro del ministerio. Ahora, la psicología es buena para diagnosticar problemas, ¿no? Síntomas, influencias, pero la total solución lo hace el obrar del Espíritu Santo. Sí, estamos y creemos que un profesional va a orientar y va a dar la pauta, y claro, el Espíritu Santo también finalmente va sellando también eso, ¿no? Eh, pero también la tendencia es saber que el problema espiritual, básicamente eso es lo que plantea todo pastor. Y hasta diría yo que nuestra consejería lleva a la idea de que somos expertos en resolver problemas espirituales o a encontrar los problemas espirituales eh, en medio del problema que tiene ahí, ¿no? Entonces alguien viene, pone su problema, pero inmediatamente vamos a ver de dónde procede esto y, ya encuentro esto. Esto en realidad tiene un problema que está detrás, que es un problema espiritual. Pero no siempre es así, ¿no? Sí hay problemas espirituales que van a tener soluciones espirituales y que van a sacar la raíz de un problema. Pero en otros casos hay situaciones que son de corte doméstico, que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con entendimiento, que tienen que ver con diferencias, en fin, aquellas cosas que se relacionan con nosotros y también y con los demás. Y con nosotros mismos también, porque también ahí tiene que ver con la aceptación de uno, tiene que ver con cómo mira la vida,
cuál es su punto de vista sobre la vida, qué valor le da, ¿no? Qué otros aspectos se pueden manejar en medio de una situación que se pueda presentar. Ahora, aquí hay dos elementos en esta parte. Se plantea de que la pastoral tiene que ser directiva, pero hay dos formas de consejería, que es la directiva y la otra es la no directiva. Pero la directiva es, la palabra es directa, nos da dirección para amonestar, ¿ya? Y la psicología dice que los consejos no son directivos, que es la persona que tiene que decidir y la solución está en el aconsejado. Ambas cosas creo que se pueden dar. Entonces, esta idea de amonestar con la palabra, siempre y cuando la situación nos lleve por ese lado, ¿no? Pero por otro lado también buscar el consejo o buscar de qué manera sondear para que la persona entonces llegue a tomar la decisión y la solución que corresponda. ¿Por qué? Porque el ministro, el consejero, no es el que tiene la solución. Él no debe ser el que plantee o imponga una solución, ¿no? A menos que haya una situación en la relación con Dios, más allá de eso, tiene que entonces entender que la persona tiene que tomar sus propias decisiones y ser responsable de la situación que está viviendo y asumir el reto para salir adelante. Bueno, el consejero pastor debe hacer consejería directiva a partir de la palabra. Ya lo vamos a ver eso en su momento también. Y por supuesto hay mucho a partir también, y los no directivos tienen que ver entonces con ir sondeando, haciendo las preguntas respectivas, mirando por dónde, ir pauteando la situación, ¿no? Básicamente nosotros como consejeros pastorales, nuestra autoridad está en la palabra, ¿ya? Y también el don que el Señor le ha dado. Y el don hay que utilizarlo de una manera muy sabia para no imponer, ¿no?, un modelo de conducta o un modelo de vida que nosotros creemos que es el correcto, sino que tiene que ser el modelo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? De acuerdo a cómo Dios está hablando a la persona también y entendiendo su proceso, ¿no? Aquí vamos a mirar ahora etapas de la consejería, ¿no? Las etapas de la consejería, ¿no? Uno, dentro de la tarea pastoral, de hecho, está la preparación espiritual. La preparación espiritual implica que nos debemos preparar para ser consejeros, consejeros pastorales, y entender que somos eso, es la línea. Esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que no, que el pastor no plantee elementos también que tienen que ver con decisiones dentro de la vida, ¿no? No somos, no hay una consejería profesional o en todo caso académica, ¿no? ¿Ya? Pero, y dependemos del Señor y de la oración, pero además creo que sí es necesario plantearnos una capacitación y una formación. Se denota algunos casos en que uno solamente, bueno, como ya es el pastor, entonces guiado por el Espíritu, horas, Dios te da sabiduría, entre comillas, y entras a la consejería y da las pautas. Pero no siempre conoce el pastor en ese sentido, si no conoce cómo abordar, cómo trabajar, cómo situar un problema, entonces puede causar una dificultad. Entonces, la preparación espiritual, pero también la preparación, digamos, en el área y en la especialidad. También, por otro lado, la consejería debe ir construyendo relación, ¿no? La base principal para la consejería es la confianza que el aconsejado pone
consejero. Entonces, una construcción de una buena relación va a llevar a, entonces, que el aconsejado, entonces, tenga, digamos, desarrolle confianza y cría en el consejero. ¿Ya? Ya de por sí, si el caso es que una persona viene a consejería o pide consejería, de una u otra manera está diciendo que confía, ¿no? Y esa confianza no debe ser defraudada, por lo tanto, el pastor, el ministro, debe seguir esa línea para que pueda entonces seguirse el caso y se pueda dar una solución. Así que hay que mantener la relación de confianza entre el consejero y el aconsejado. No perder, no perderlo por la conducta del consejero, ¿no? Entonces ahí debe haber un equilibrio y una actitud apropiada del consejero que no puede rebasar, ¿no? Este, eh, a unas cuestiones que tienen que ver con la persona, ¿no? Eh, la forma de hablar, por ejemplo, el uso de las palabras, y las miradas, y aún los ademanes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en algún caso esté aconsejando a una dama, una hermana, generalmente bajo la mira de una consejería pastoral propia, espiritual, dice, no, 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 el hombre no debe aconsejar a mujeres, ¿no? Y si lo hace, tiene que estar a puertas abiertas, con la ventana abierta para que todo el mundo vea. Bueno, de hecho hay que tener cuidado, ¿no? Eh, pero también entonces hay que realizar esta tarea de una manera transparente. Nunca usar palabras de doble sentido, nunca cruzar miradas un poco extrañas, tampoco se debe dar el caso de acercamientos, ¿no? Eso creo que hay que tener cuidado de realizar. Entonces, tiene que ser entonces una situación mucho más dispuesta, abierta y que nadie pueda dudar de lo que se está realizando en el proceso. Por otro lado, también la clasificación del problema. Hay que tener la capacidad para descubrir detrás de las palabras del aconsejado el verdadero problema que lo queja. Puede tener heridas del alma, puede haber problemas de fondo social, puede ser a causa de una mala experiencia, ¿no? Puede ser traumas del pasado, puede ser una situación que no ha podido solucionar, como por ejemplo deudas o la situación de que hace sin trabajo, ¿no? O de repente el problema de la vivienda, en fin, ¿no? Cualquiera que sea ese problema, hay que determinar las causas, ¿no? Y hay que hacer el uso de discernimiento espiritual, pero también hoy día en ese discernimiento espiritual, ¿no? Eh, a veces, digamos, el asunto, pensamos que lo espiritual es solamente que tiene que ver con el espíritu. No, el discernimiento espiritual va a marcar también aspectos de la vida natural, ¿no? La vida espiritual, la que decimos que es vida espiritual, en realidad debe afectar toda nuestra vida, desde las cosas que son naturales, que son parte de nosotros, que tienen que ver con nuestras responsabilidades, formación, trabajo, familia, amigos, gustos, aún también los tiempos que uno disfrute. Todo eso también implica el desarrollo espiritual, ¿no? Una lectura, por ejemplo, ¿no? El hacer uso de, por ejemplo, escuchar buena música, de hacer una buena lectura, ¿no? Leer libros de cultura general o una novela o una narración o una historia, en fin. Lo espiritual abarca también la formación total del ser, ¿no? Entonces, creo que
hay necesidad de ese elemento también. Y el discernimiento espiritual también implica un discernimiento psicológico, mental, anímico, ¿no? Y por otro lado también el uso de los dones para dar con la raíz del problema, ¿no? O el diagnóstico. Hay dones, por ejemplo, la Biblia habla de don de sabiduría, y habla también de, bueno, del discernimiento, habla también de tener capacidad de dirección, que no solamente la dirección en cuanto al culto, sino también dirección en cuanto a cómo orientar a alguien para guiarlo, ¿no? Bueno, entonces, aquí la tarea de la experiencia de aconsejar nos va a llevar a tomar y hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? Y en el ministerio hay muchas, hay que ir utilizándolas y en el camino uno va perfeccionándose, ¿no? La consejería no es una cuestión que te va a llevar, ya soy consejero, poco a poco, en la experiencia, con los años, con la intervención a los hermanos, la ayuda a ellos, poco a poco uno va a ir asumiendo un poco la consejería y la especialidad, ¿no? Nadie nace sabiendo, ustedes saben, y nadie se hace experto si no practica, ¿no? Y en la práctica, el hacer consejería continua, eso te va a llevar a, a tener una capacidad para poder atender, ¿no? Entonces, de alguna manera te vas a volver experto, en tanto que puedas valorar aquellas cosas y cada experiencia, cada momento de consejería. Otra cosa más, siempre que uno aconseja, tiene que tener cuidado de no pensar que ya, entonces ya, yo soy el consejero, y entonces acá está la consejera, entonces yo soy el que voy a dar la pauta. No, entonces creo que puede ir por arriba. No, uno tiene que ir con el cuidado debido y esperando que la persona entonces pueda entonces contar su historia, contar su momento y situarse. Y el Espíritu Santo va a ir guiando poco a poco hasta que uno encuentra eh, la pauta que se pueda dar y la persona lo va a tomar y va a saber que Dios lo está guiando, ¿no? Entonces esto no es una cuestión aprendida, no es un manual que hay que practicar ya, si no me funciona esto, toma esto de acá, no, sino que en las diferentes formas de aconsejar, uno puede guiarse por el Espíritu, Él es el que va a indicar de qué formas y qué medios valernos para dar una solución. Así que aquí está justamente el número 5, que es la búsqueda. Primero, el 4 es establecimiento de metas, diversas causas del conflicto, por ejemplo, si hay pecado, ¿no? Para que se nos lleve a arrepentimiento, si hay alguna herida del alma causada por una situación que sucedió pero no se ha cauterizado o no se ha sanado, entonces hay que llevarlo a que se perdone o perdone. Y también si es un problema espiritual o si es alguna cuestión natural, si hay una necesidad de liberación también, aunque esto es una práctica muy particular. Y si el conflicto es familiar, también llevarlo a ver la solución y cómo enfrentarlo, ¿no? Y en el siguiente es la búsqueda de soluciones. Hay que dar el consejo a la luz de la palabra y tener esperanza de que todo va a caminar, de que Dios va a darle la solución y hay que esperar en Él. Entonces, esa búsqueda de soluciones se puede dar en el proceso, ¿no? Y al final, el término de la consejería, ¿no? Por un lado, también se dice que no hay que permitir la dependencia del aconsejado hacia el consejero, que no se crea esa figura, ¿no? De que el aconsejado es el que indica y entonces el consejero va a crear dependencia de tal manera que va a ser más bien un problema en vez de dar solución. La dependencia
de la oveja hacia el pastor debe disminuir y su confianza y dependencia debe ser al Señor, al pastor de pastores. Este también, es un dato importantísimo que también debemos aplicarlo a la pastoral. ¿Por qué? Porque los pastores generalmente, sin querer queriendo, creamos dependencia en la congregación, dependencia del pastor, ¿no? Entonces, los hermanos no hacen nada o no realizan algo si no lo ha indicado el pastor, ¿no? No sé si hemos escuchado de esa manera, ¿no? Viene un líder y dice, ah, esto es lo que el pastor ha dicho, ah, no, si no me lo dice el pastor no lo hago, o no puedo hacer, ¿no? Entonces se crea dependencia. O cuando sucede esto, en tono de broma, han escuchado ahí cuando hay en un aula muchachos que están ahí, no está el profesor y están que juegan, corretean, hablan y todo, y de pronto alguien puede decir, ahí viene el profesor, ahí viene el profesor, y todo el mundo se sienta ahí calladito, en silencio, esperando, y entra el profesor. Bueno, esa actitud es algo parecido que también ocurre en las iglesias, ¿no? ¿No? Ahí viene el pastor, ahí viene el pastor, y ya todo el mundo se pone. Entonces, esa idea de que hay una dependencia, pues, ¿no? O sea, eh, cuando si viene el pastor, yo no tengo por qué, ay, ahora me voy a portar mejor porque está el pastor. No, pues no, sino que, sí, es el pastor ahí, pero si yo estoy bien, mi conducta es adecuada, no tengo que cambiar nada, ni tampoco tengo que apear a nadie porque viene el pastor. Pero esa es la idea, esa es la cuestión de la dependencia, ¿no? La dependencia, ¿no? Dependemos de, y no nos damos cuenta, ni aplicamos esto que es parte de la reforma, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, no hemos llegado a esa madurez de entender que todos somos creyentes, todos somos hijos de Dios, y el pastor, sí, esa autoridad es el que está haciendo la función, es el que pastorea. No negamos ese aspecto, pero y el respeto también a la investidura, a la tarea, correcto. Pero mi conducta tiene que ser delante de Dios, delante de Dios. Y delante de los hombres en la misma manera, ¿no? Entonces yo no me pueda comportar de un modo y cuando no está tal persona o tal funcionario, entonces me porto de otra manera, ¿no? Entonces, si es así, entonces, ¿cómo veo delante de Dios? Si como no lo veo a Dios, entonces me comporto como yo quiera, ¿no? Hay que tener ese cuidado, ¿no? De, de esa dependencia que a veces es más sana, ¿ya? Y que todo lo que tiene que decir el pastor, ahí sí yo lo hago, ¿no? Todo lo que haga pastor, lo que dice el pastor, lo hago. Eso está muy ligado a la mentalidad de nuestros hermanos en las iglesias, en general estoy hablando, en general. Y estamos practicando una pastoral verticalista, ¿no? Lo que dice el pastor, eso se hace. Sin querer queriendo, estamos haciendo la actitud del Papa, ¿no? ¿no? La palabra del Papa es palabra de Dios. Hay que cumplir. La palabra del pastor, entonces hay que obedecerla. Es por eso pues, que ustedes se dan cuenta de algunos grupos que hace un tiempo atrás, no mucho, nos han traído complicaciones, ¿no? ¿Recuerdan este aspecto de ese grupo que quería tomar el estadio de la Alianza, ¿no? Asusados por lo que el pastor les había dicho y por las prédicas que continúan. Y entonces, no solamente quedó en predicación, sino en acción y en estrategia. Fueron de madrugada a buscar y tomar el local, ¿no? Al final les salió choco todo el asunto, ¿no? Porque no es la correcto, no es lo correcto. Tipos de consejería, entonces ahí iremos ahora. No sé si quieran hablar antes de esto, de lo que hemos estado mencionando anteriormente. ¿Sí? Escucho un audio, a ver quién, José Cristian. Pastor Sí. Sánchez. Sí. Pastor. José Sí, José Brici. Hubo una parte donde explicó acerca de las
los diversas causas de conflicto que suceden en las personas, ¿no? Ya, Que van a pedir consejo. ya, Dijo, si es pecado hay que llevarlo a que se arrepientan. Y si es herida del alma, llevarlo a que se perdone. Para llegar a ese punto se necesita un, un proceso, no es rápidamente. A veces yo creo, estaba leyendo un libro de MacArthur, por el título, pero decía que muchas veces cuando vienen a pedir consejos, rápidamente lo mandamos hacia las personas para que se inclinen, para que reciban la llenura del Espíritu. A veces no se debe acudir a eso rápidamente, no. no es un proceso, Ujú. ¿no, pastor? Claro que sí. Por eso dice, si es que hubiera pecado, si es que se descubre que ha pecado, pero si no, no tiene uno por qué hacer algo así, ¿no? Ujú. Tampoco plantear el asunto de decir, no, esta es una herida del alma, ¿no? Tampoco hay que estar seguro pues, de que es eso lo que está afectando, ¿no? Si no, vamos a salir por otro lado y al final la consejería en realidad va a causar más crisis, ¿no? Mayor problema. Entonces no se debe asumir esa situación, ¿no? Tampoco, y de paso no hemos mencionado esto, tampoco crear dependencia implica también este, eh, crear actitudes emocionales, ¿no? O sea, esa afinidad emocional hay que tener cuidado. Hubo un caso, por ejemplo, en una iglesia grande, es esto, una situación que supe que ocurrió, de un ministerio que atendía trabajos con gente que estaba en este asunto de la homosexualidad, ¿no? Tanto hombres como Ujú. mujeres. Y estaba caminando bien el asunto, ¿no? Y lo estaba dirigiendo a un muchacho que antes pues había estado en esa situación. Bueno, un muchacho no, sino ya una persona, no era de tanta edad tampoco, relativamente joven, ¿no? Pero ya de unos años. Eh, Llegó a la iglesia una señora con su hijo que dice que había buscado ayuda por todas partes, ¿no? Y le aconsejaron que vaya a esa iglesia porque había un ministerio que apoyaba, que ayudaba a personas en esa situación. Era un joven de 16 años, más o menos, algo así, ¿no? Un jovencito que estaba en esta situación y que entonces la mamá eh, puso la confianza en esto, fue a la iglesia y se conectó con este ministerio y especialmente con el que dirigía, el líder de este ministerio. Bueno, el líder aceptó el asunto, lo aceptó el muchacho, pero no dijo nada tampoco del asunto. En el momento ocurrió algo que después se va a descubrir, ¿no? Bueno, entró en el asunto para poder ayudarlo, estaban ahí con ese asunto y al final, eh, tanto ayuda, crearon una dependencia emocional, ¿no? Y una atracción también, y al final caen los dos, ¿no? Y el pastor de la iglesia entera de toda esta situación y entonces pone digamos, al grupo, lo suspende y trata de reformularlo. Al final se desaparece el ministerio. ¿Por qué? Porque se encontró esta situación, ¿no? Y la mamá que fue a buscar una solución, al final eh, el remedio fue peor que la enfermedad. Este, el muchacho no pudo cambiar, atrajo al líder que cayó, ¿no? Con él y se desarmó todo el asunto, ¿no? Bueno, fue una pena ese aspecto, pero aquí creo que hay que tener mucho cuidado también. O sea, el asunto es lo emocional y también cuánto todavía está en nosotros para poder atender una situación como esa, ¿no? ¿No? Claro. O un conflicto. Entonces uno tiene que saber en qué nivel está, porque si no, no vaya a ser que por ahí la situación pues nos lleve a caer o a doblegar, ¿no? En fin, esas son cuestiones que dan pena también que estés en una situación como esta, pero yo creo que deberíamos tomarlo como casos aislados, porque aunque es recurrente en algunos casos, no debe ser, no es la finalidad, ¿no?
no debemos ir por ese lado. Y tampoco, por ese motivo, entonces no aconsejar a personas en esa situación, ¿no? Es como un pastor que me decía una vez, él en su vida mundana, de que había sido mujeriego. Mujer que veía, mujer con que él estaba. O sea, de todas maneras, y se había acostumbrado a eso, y él tenía esa debilidad. Cuando llegó el Señor, entonces se entrega al Señor, todo eso, pero se acuerda de eso, ¿no? Y todavía estaba en esa situación, entonces para no caer lo que hacía él era que no, con las mujeres, con las damas, siempre hacia afuera, ¿no? Y lo que hizo fue que su esposa atendiera la situación, porque la esposa conocía cuál era la debilidad de él. Entonces ahí, de esa manera, dijo, no, yo no atiendo damas, no atiendo mujeres, porque sé mi situación, sé que el pasado ha sido así, no quiero que esto se vaya a presentar porque no quiero tentarme, decía. Entonces, bueno, él lo tomó así, que yo sepa, nunca ha habido, no ha tenido ningún problema, creo, hasta ahora, ¿no? Después no lo veo hace años ya, pero por lo menos tanto lo vi, eh, por lo menos tuvo su persistencia y continuó en el Señor, ¿no? Bueno, Ya, tipo de pastor. consejería. Ya, entonces, ¿alguno más que ver si hay alguna otra cosa que quiera comentar todo esto? Muy bien, entonces seguimos. Tipo de consejería. Aquí vamos a dar algunas pautas, ¿ya? Que son básicas, ¿no? Una de la consejería de apoyo. Escucho un audio por ahí. ¿Sí? Bueno, consejería de apoyo. Especial para tiempos de crisis. La consejería de apoyo tiene que ver con momentos, por ejemplo, cuando pasan ahí etapas en la vida que vienen y que no quisiéramos que ocurrieran, ¿no? Recuerdo de un líder, amigo mío, que él, por ejemplo, decía, yo estoy en contra del divorcio. Pero justamente él pasó por una situación así. Y dice, mira, ahora estoy pasando por esta situación, ¿no? Nunca pensé que iba a sucederme, pero entonces me ocurrió. Y tiempo de crisis, el divorcio es un tiempo de crisis. La muerte de un familiar, hoy día, por ejemplo, con con toda esta situación del coronavirus, ¿quién no está padeciendo o tiene algún familiar, amigo, conocido que está pasando por una situación así y que de alguna manera, directa o indirectamente, nos afecta a nosotros, ¿no? Ese es un tiempo de crisis. El despido, ¿no? Despido de trabajo. Hoy día, ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Ya creo que hay varios millones que no tienen trabajo hoy día y que abriéndose nuevamente hacia las actividades van a tener que buscar alguna forma de poder ganarse la vida en medio de una crisis y de una situación económica que se ha ido hacia abajo, ¿no? Se ha ido al despeñadero. Entonces, tenemos un tiempo de ese tipo. Hoy, justamente en esta situación, es posible que tengamos gente que venga a la iglesia a contar sus historias, sus momentos, lo que están pasando, ¿no? Y tenemos que estar preparados para darle una palabra adecuada, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo y también mirar cuáles son los elementos que pueda tener para que pueda salir adelante en medio de esta crisis. Pérdida material también, ¿no? ¿Cuántos han perdido su casa por un huaico, por un terremoto, o porque no ha podido pagar sus cuentas, ¿no? Todo eso, este, eh, una, un desahucio, en fin, una intervención judicial y se acabó todo. Bueno, hay que estabilizarlos emocionalmente y espiritualmente. La crisis emocional, por un lado, lleva a una crisis espiritual, ¿no? Eh, Aquí sí creo que hay que tenerle cuidado. Uno piensa que si uno está maduro espiritualmente, no va a tener, emocionalmente va a estar también estable y que cuando viene un problema no se va a quebrantar.
¿Saben qué? Somos seres humanos y sí nos quebrantamos, y sí nos duele, y nos conduele, ¿no? Eh, hasta el más maduro espiritualmente va a sentir en sus fibras interiores la situación que le está ocurriendo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos afecta de alguna manera a aquella cosa que puede estar ocurriendo, y si es algo que es directo a nosotros, mucho más, ¿no? Aquí tenemos entonces que aplicar la palabra, también mucha oración, ¿no? Uh, hay que orar ahí en medio de la consejería, apoyarlo en esta tarea, ¿no? Y que pueda desarrollar una dependencia de Dios de tal manera que pueda Él ser su cubierta, su cobija, ¿no? Y su refugio. Y en ese refugio encontrar entonces la calma para poder entonces ya con un equilibrio emocional poder salir adelante y buscar la solución, ¿no? La segunda es la consejería confrontativa. Eh, lo confrontativo es lo que se llama también la interpelación, ¿no? Interpelar. Y creo que en esta parte a nadie le gusta que lo interpelen, a nadie le gusta que indaguen en su vida, pero si alguien viene a consejería, tiene que estar dispuesto también a que le hagan las preguntas que inclusive van a ser un poco conflictivas, ¿no? Para, para la persona. Y cuando hay un problema y lo ha causado, tiene que reconocerlo. Si es pecado, también. Y tiene que reconocer su responsabilidad y confesarlo. Hablar con franqueza y con amor. O sea, el confrontar, el ser franco, el ser directo no significa que seamos duros, sino que también hay que practicar el amor, ¿no? El amor dice cubre multitud de errores, dice la Biblia. Pero cuando está hablando de cubierta, está hablando de otra dimensión, no está hablando de que los tapa. A veces pensamos que el amor es eso, ¿no? Ah, no, no, ya, vamos a acudir a la persona, ya la perdonamos, no importa, ya te paso todo lo que tus errores y todo lo demás. No, el amor también implica eh, dar a conocer nuestras propias fallas, ¿no? Dar a conocer las fallas de los demás. Y en este caso, el consejero debe, con mucho amor, decir las cosas, no a medias tintas, nunca, no que quizás por ahí, allá, tal vez, le da ejemplos por aquí, le da ejemplos por allá, hasta decirle, bueno, esto te está pasando. No, claro, alguien que hizo eso de alguna manera lo hizo porque era el rey, ¿no? Este profeta Natán, que fue ante David, y no le quiso decir directamente sus pecados, ya lo sabía, ¿no? Pero le tomó y le dio una parábola, una historia por ahí, allá, y entonces, a ver, rey, ¿tú qué harías esto? ¿Ah? Y entonces el rey, esto es lo que haría. Muy bien, tú eres ese hombre, tú eres el que has hecho esto. Y ahí David reconoce su falla y su error, ¿no? Bueno, quizás podemos tener esa actitud de Natán, puede ser, pero terminando finalmente de ser directo, no contando una historia que le damos la vuelta y ahí nunca terminamos, ¿no? Pero de alguna manera somos así, ¿no? Es decir, que para decir las cosas las decimos a medias o damos la vuelta y por aquí, por allá, hasta que la soltamos. Pero hay que aprender a ser directos, ¿no? En directos no para, y hay que tener cuidado de no herir, ¿no? Yo creo que ese aspecto los argentinos nos ganan. Los argentinos para hablar te hablan, pero así. Yo conozco un pastor argentino, pero que es radical. Él habla y habla y como caiga no importa, pues ya lo dije, ¿no? Es su manera, su idiosincrasia, ¿no? Pero hay que eso, saber cómo en el temperamento que tenemos, la idiosincrasia que usamos, lo que tenemos, entonces hay que saberlo canalizar, ¿no?
A veces los pastores no nos gusta confrontar a los hermanos por temor a las reacciones, ¿no? ¿No? Y la consejería tiene el propósito de provocar cambios, ¿no? Si es uno, no, el temor de reaccionar. Yo, por ejemplo, tuve una situación, un momento, en una oportunidad, un hermano se me enfrentó, tuvo sus problemas y yo dije, bueno, estuve tratando de ayudar porque él no había arreglado una situación que se había dado en el pasado y entonces quise trabajar eso y él se fastidió, ¿no? Se fastidió. Al final le tuvimos que dar una disciplina que no estaba en la mira, era solamente un tiempo de proceso nada más, pero al final le dimos un año de disciplina porque se fue contra la autoridad y por otro lado él reaccionó y dijo, bueno, entonces ya no vengo a la iglesia, ya no voy a dar el diezmo. Era uno de los que más diezmaba. Yo podía haber agarrado y porque él era el que más diezmaba, entonces decirle, bueno, ya, era contemplado, bueno, pues, necesitamos la economía. Pero no puede ser, la situación no era por ahí, él estaba haciendo conflictos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, simplemente tratamos de arreglar esa situación y al final se hizo mucho más fuerte la cosa, tuve que tomar la decisión y al final pues se quedó, pero gracias a Dios no dejó faltar los ingresos de la iglesia, aún con la merma de su diezmo, la iglesia siguió adelante, ¿no? Entonces, eso fue bueno. Número 3, consejería educativa. Tiene la finalidad de educar, enseñar e instruir. No es mera información, es consejería de formación, de disciplina. Y disciplina implica también discipulado. Había que adecuar la consejería dentro de esa mirada, ¿no? De que es discipulado. Eh, Aplicación de disciplina que contenga lo siguiente. Uno, conciencia de la gravedad del pecado. Y dos, enseñar a la iglesia la gravedad del pecado. Cuando se trata entonces de algo que es grave, ¿no? Y por otro lado, digamos también de que disciplina en el sentido de formación, ¿no? De formar a la persona para que tenga conciencia de hijo de Dios y que su conducta, ¿no? Aplique en su conducta las enseñanzas respectivas, ¿no? Que cada día que va creciendo entonces aplique la enseñanza en la vida real. Bueno, ayudar a la restauración también de la autoridad espiritual, ¿no? Estos dos corresponden a esta parte. A ver, vamos a poner, ya, creo que no pasó. Ya, ahora sí. Y esto va por este lado. Ya está. Entonces, lo tercero es ayudar a restaurar la comunión con Dios, si el caso es que se haya quebrantado por causa del pecado. 4, restaurar la autoridad espiritual. Dos tipos de consejería educativa. Consejería prematrimonial, por ejemplo. Deberíamos trabajar un tiempo, una consejería prematrimonial debe ser una o dos o tres momentos o 4 sesiones. Ya. No, creo que debería haber para los que van a contraer denuncias, deberían pasar por un proceso de instrucción o de enseñanza, ¿no? Que por lo menos dure un par de meses, 1 o 3 meses, ¿no? Que pueda ayudar para darle toda la implicancia de lo que es el matrimonio. Esto más allá de la consejería, ¿no? Entonces, hacer una sesión de, no sé cómo llamar, clases matrimoniales, no sé, algo parecido a eso. Lo que aquí sí creo que hay que tomar muy en cuenta. En algunas iglesias a los jóvenes y a jóvenes adultos
en algún tiempo, a una conferencia o por ahí alguna campaña, trabajan en este tema de los matrimonios, ¿no? Uno, porque algunos ya están casaderos y entonces la iglesia dice, bueno, ya es el tiempo para que se casen, entonces más o menos proponen eso, ¿no? Pero esto es una cuestión incidental. Yo creo que debe haber un trabajo mucho más concreto y más definido, ¿ya? Y trabajar esta área y cuando se presente el caso, entonces trabajar específicamente para aconsejar y desarrollar cómo y de qué manera se va al matrimonio, ¿no? Para que después no haya ningún problema, o por lo menos prever algunos problemas, porque después de todo, los matrimonios con consejos y consejos siempre va a haber problemas. No hay, ¿qué matrimonio no tiene problemas? ¿No? ¿Qué pareja no vive problemas? Todos viven. El asunto es cómo enfrentan esa situación, ¿no? Y lo otro también es la consejería vocacional, que es otra cosa que está perdida en medio de, digamos, de un océano terrible. En la iglesia casi no se habla de eso, ¿no? Consejería vocacional. La única forma que se da por ahí es que los jóvenes o la familia, los padres están preocupados por que el hijo estudie una carrera o algo por ahí. Hoy día ya no hay mucha tarea o deseo de vocación por la pastoral, ¿no? Esto ha mermado, debería tenerlo. Creo que esto ya es cuestión de la iglesia. La iglesia no ha vocacionado, no ha planteado este aspecto como una tarea para implementar eso, esa concesión. Y ahí viene también la situación de vocaciones, ¿no? Cómo desarrollar vocaciones en el joven, tanto para la pastoral, para la carrera, para un oficio, para una profesión técnica o universitaria, para el trabajo, en fin. Aquí hay que tomar una orientación que debe ser seria, ¿no? Para que, eh, para que pueda el joven tener sentido de realización también en esta área, ¿no? Muy bien. El cuarto es la consejería reconstructiva. Consejería que abarca los aspectos de la vida y que es para administrar a personas que han sido dañadas en sus relaciones. Reconstruir matrimonios, por ejemplo. Reconstruir familias, las vidas o las relaciones sociales, ¿no? En fin, todo aquello que tiene que ver con conflictos y que está ligado a otro, ¿no? Saben que el otro puede ser un familiar o puede ser un amigo o una persona, cualquiera que sea. 5. Consejería preventiva. Es fortalecer al creyente con la palabra para evitar que caiga o prevenirlo de conflictos y de pecados. Entonces, es la predicación, conferencias, seminarios y charlas. Pero yo propondría que también debería haber un tiempo de consejería, aunque alguno podría pensar que esto es como una pérdida de tiempo, pero no lo es. Creo que es mejor prevenir que lamentar, como se reflejan por ahí, ¿no? La prevención nos solucionaría, o por lo menos nos evitaría problemas en el camino. Tantos problemas que a veces ocurren dentro de la comunidad, pues se evitarían si pudiéramos trabajar esa situación, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho el asunto de vocaciones, ¿ya? Si vocacionamos y orientamos al joven para que pueda desarrollar una tarea, una capacitación, una formación profesional, en el tiempo, 4, 5, 6 años, vamos a encontrar que ese joven ya está formado o por lo menos está ya para poder contribuir también en alguna manera por medio de su carrera, ¿no? Y su autorrealización también, si es que ha escogido bien. Y si no, también pues guiarlo hacia donde le corresponde, para que no viva frustrado después, o que por ahí encontró una muchacha y ya se unió a ella y de pronto viene un hijo, tiene que casarse y ya tiene que dejar el estudio, ya no le alcanza eso, tiene que ir a trabajar en alguna cosita por ahí, atender esta situación y eso le impide el impulso de poder salir adelante, ¿no? Ahora tiene que ganarse los centavos para mantener lo que se ha creado, ¿no? Eso es
situación que debemos evitar, ¿no? Tratar de ayudar a salir adelante a cada uno, que en su momento venga pues de una manera adecuada, el tiempo del matrimonio, el tiempo de los hijos, el tiempo de poder entonces hacerse responsable de cada situación, ¿no? Eh, muy bien, hasta ahí tenemos estas pautas de tipo consejería, que esto no es cerrado, esto solamente estamos hablando de una manera así somera. Hay la consejería que más se da en el modelo directiva y no directiva, eso lo vamos a ver en su momento. En cuanto a los 10 mandamientos de la consejería, ahora, o 10 pautas que podemos asumir como claves, ¿no? Una es, debe dar confianza al aconsejado, ¿no? Ya esto lo dijimos aquí en lo anterior, ¿no? El consejero entonces debe mostrar confianza, ¿no? Inspirar confianza y fundir confianza. Y por otro lado, conservar confianza, que implica también guardar la discreción, ¿no? Y aquí creo que sí tendría que hacer una salvedad o en todo caso extenderme un poquito, no mucho, pero algo en cuanto a esto de conservar la confianza, ¿no? Guardar discreción, saber guardar secretos. Aquí creo que fallamos nosotros y muchos consejeros o pastores que hacen uso de consejería, fallamos, nos equivocamos, porque muchas veces en la sesión de aconsejamiento suele pasar situaciones o conflictos y uno lo ve pastoralmente y luego se va, qué interesante, se va y al siguiente domingo o al mes por ahí va, comienza a contar la historia a la congregación, ¿no? Eso que va a hacer la persona que sabe que ha contado eso al pastor se va a ver aludido, ya no va a querer ir al pastor, o en todo caso ya le va a entrar la desconfianza de contarle su historia. Esto que le estoy diciendo es muy recurrente, no sé por qué, creo que pecamos de no practicar ética. La consejería también tiene que ser de cuidado. Y algunos dirán, bueno, es que eso lo hacen los sacerdotes. En el sacerdocio católico existe lo que se llama el secreto de confesión. Cuando una persona va a confesarse o al confesorio, el sacerdote lo que hace es escucharlo y hasta algunos casos, no sé si se hace hasta ahora sí, pero por lo menos en mi época, cuando yo estaba niño, se hacía en un lugar que uno no lo veía, nosotros no sabía quién era, ¿no? Y él, un poquito en la rendija nos veía algo, ¿no? En otros casos estaba cerrado, pero solamente se escuchaba la voz del que estaba confesando. Ahí quedaba y terminaba eso y nada más. Y el sacerdote tenía que guardar el secreto de confesión, ya no podía quebrantar, ¿no? Todo lo que se decía ahí en el confesorio, eso era sagrado, tenía que estar mudo. Bueno, no tenemos en el ministerio algo así, no hacemos un acto de, como diríamos, eh, de juramento, ¿no? Un juramento de ese tipo, y decíamos, no, como diríamos, eh, asumo, ¿no? Con responsabilidad a mi ministerio y a todo que venga a ser aconsejado, guardar el secreto, ¿no? De su confesión o de la tarea de aconsejado. Eso no lo hacemos. No sé tampoco si algún día se hará eso. ¿Por qué? Porque vemos que la consejería como una cosa más, pero no le demos un lugar fundamental dentro de la pastoral. Y yo creo que sí es fundamental. Es la parte medular, ¿no? El pastor tiene que saber aconsejar, saber ayudar a la gente y saber cómo entender
porque él es el que va a conocer a su oveja. Tiene que, va a conocer los pros y los contras, y muchos secretos seguramente los va a tener que conocer el pastor, ¿no? Entonces el pastor tiene que tener el cuidado de no guardar o no contar estas historias para que todo el mundo lo sepa. Si no, entonces quedaremos como, ya se ve como, ¿no? Entonces no debemos fomentar ese tipo de práctica, porque me pasó en la Biblia, dice que es pecado, ¿no? La murmuración, el chisme, la difamación, todo eso son pecados. Y que eso suceda desde la misma pastoral sería terrible para una iglesia, ¿no? Dos, explicar el propósito de la consejería. Si la persona acude a la consejería, hay un porcentaje positivo de entrar al propósito de la consejería y a la solución. Claro, cuando una persona quiere y pide una consejería, ya de alguna manera está disponiendo a que haya una búsqueda de solución, o sea, está buscando solución, y por eso acude a alguien al cual le está brindando la confianza, en este caso, porque es el pastor, ¿no? Hay casos en que no se puede decir e imponer costumbres o normas también, ¿no? Hay que tener cuidado en ese aspecto, y cuidado, porque a veces son las tradiciones nuestras las que nos llevan a a imponer ciertas cosas, ¿no? Eh, Hay que evitar que sea solamente la tradición o las normas de la iglesia, sino más bien cómo se desarrolla el creyente y cómo se va edificando y cómo va creciendo en el Señor para que sea una persona efectiva y también que contribuya a la iglesia en las tareas que corresponden. Lo tercero es que hay que hacer las preguntas adecuadas, hay que hacer preguntas que canalicen el tema principal y aclarar cómo fue su vida anterior. Es decir, hay que trabajar la pauta principal, pero, o sea, todas las preguntas llevándolo hacia el propósito o el problema por el cual está presente. 4, dar respuestas apropiadas también, ¿no? Con sabiduría hay que responder, y responder parcialmente, no dar respuestas súper optimistas, ¿no? Y deben ser reales sus contestaciones en la participación, ¿no? Ni ser positivo, ni ser optimista, ni tampoco pesimista, ¿no? Tiene que entonces enfrentar las situaciones y cómo ser lo real posible para responder a algo, a una buena dirección. 5, debe saber escuchar. Ese es otro elemento importante. Y creo que es el fundamento de la consejería. Casi el 80%, bro, y diría más, el 90% de una consejería y de un buen consejero es que sepa escuchar. Y hay que saber escuchar, entonces la solución va a venir rápidamente. Hay que aprender el arte de saber escuchar, hay que hablar lo mínimo necesario. La gente necesita ser escuchada y debemos callar y escuchar. Al escuchar podemos ver las emociones detrás de esas palabras. Sexto, debe tratar los problemas uno por uno. Ya dijimos que hay que discernir los problemas, ¿no?, que se van a tratar o que se van a surgir. A veces hay personas que tienen muchos problemas y debemos facilitarle el tratamiento de cada uno. Hay que empezar por el más fuerte para tratar las cosas menores después, o si la persona es difícil, tratar primero lo más fácil, los más fáciles, para luego tratar al último el problema mayor, ¿no? Eso ya depende entonces de cómo podamos abordar a la persona. Número 7, no ser dominante en la sesión de consejería. Eso siempre lo hemos repetido. El consejero no debe imponerse, ¿ya? Cuidado de dominar la sesión y anular a la persona. No gritar al aconsejado. Se debe interesar con sinceridad por la vida de la persona, ¿no? No hay que ser prepotente, ¿no? No imponer una condición, y por otro lado tampoco minimizar a la persona. No, hay que reconocerla y respetarla como persona finalmente, ¿ya? Aún con sus errores, aún con sus fallas, es una persona creada por Dios, y si
conoce al Señor, es un hijo de Dios. Eso, él tiene que ser cuidado desde esa dimensión, ¿no? Así como a veces los pastores nos cuidamos, ¿no?, que nos respeten como autoridad, pues también tenemos que ver eso mismo entre los demás. Pablo lo aconsejaba, ¿no?, que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿no? 8. Explicar la importancia de cambiar la música. Cuando estamos hablando de eso, ¿qué estamos diciendo? Muchos de los problemas están basados en principios equivocados. Los principios de la palabra son la música que debe escuchar, ¿no? De qué manera cambiar entonces y darle la importancia hacia dónde debe dirigirse. 9. Reconocer nuestras limitaciones. Recuerden que cada caso es único. No hay un caso igual que otro, así como no hay personas iguales a otras. Como no existe tampoco huellas iguales, ¿no? Las huellas dactilares siempre son únicas. Bueno, cada caso es único. Siempre estaremos enfrentando cosas nuevas. Hay que dar entonces solución a lo que está en nuestro alcance. Y hay casos que se debe transferir a otros pastor especialista o profesional, ¿ya? Si ya es necesaria intervención de otro profesional, por supuesto, hay que llevarlo a eso, ¿no? Eso no significa que el pastor no tiene autoridad o no tiene la capacidad, sino que su tarea llega a una etapa, ¿no? Más allá de eso, si ve que es conveniente que hay necesidad de un profesional capacitado que tiene que intervenir para esto, ya él debe derivar eso. La situación lo debe derivar a ese profesional y, por supuesto, él también observar esa situación. Y el número 10 es terminar la sesión con una oración, así como se empezó la sesión de consejería, que siempre, bueno, tiene que ver con una oración pidiendo que el Señor solucione el problema o que el Señor los guíe. No se debe olvidar que la meta última de todo acto en consejería pastoral es el crecimiento personal, ¿no? Por otro lado, el propósito de la vida cristiana no es sentirse cada día mejor, sino parecerse cada día a Cristo. Y por otro lado, forjar el carácter de Cristo, no la satisfacción egoísta, ni el bienestar personal, ni vivir la vida, sino vivir la vida de Cristo y tener el carácter de Cristo, que debe ser nuestro objetivo. Esto creo que debe ser claro para cada consejero, ¿no? Bueno, aquí creo que estamos casi a la mitad, vamos a tener un descanso. Luego vamos a tomar entonces algunos temas que trata la consejería, ¿no? Antes, si quieren, puede haber alguna intervención. No, explica claramente todo lo que debemos practicar, pastor. Ya. ¿Está claro? Ya. Bueno, algo más, lo demás que dice. En la siguiente vamos a tratar de ir rápido con este tema y voy a andar a otras cuestiones que tenemos por acá en esta tarea, ¿ya? Es un material que yo se lo voy a compartir, ¿ya? Y ver algunas cuestiones, ¿no? Básicamente de situaciones que hay que uno tiene que enfrentar y de ahí puede haber algunos que se van añadiendo también porque esto no es cerrado, ¿no? Esto se puede ir incrementando porque hay otras situaciones que, como somos seres humanos, entonces siempre hay cosas nuevas que van enfrentándose o situaciones que se van dando, ¿no? Esto de conflictos matrimoniales, por eso es una cosa que es muy recurrente, ¿no? Las adicciones también es recurrente, ¿no? Esta consejería premarital de matrimonio y separación, eso es otro elemento que de todas maneras va a aparecer en las iglesias, ¿no? Y acá está lo de la técnica no directiva y la técnica directiva, que eso vamos a mirarlo como dije en su momento. Así que esta parte es lo que vamos a ver en el segundo momento, ¿ya? Vamos al descanso entonces. Gracias.